Hola gente de Youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 169. Nick Fury Grundez. Punto de vista en tercera persona. Voy a ser honesto, chico. No confío en ti, dijo Nick Fury, con su único ojo fijo en Tony. ¿Por qué? ¿Mi buena apariencia te intimida?, respondió Tony, acariciándose la barbilla con una sonrisa sórdida. Nick abrió la boca para replicar, pero Tony levantó una mano para detenerlo. No, lo entiendo. Yo también estaría intimidado si estuviera en tu lugar. No te culpo. Pero espero que puedas llegar a ver que hay más en mí que mi buena apariencia. Después de todo, dicen, nunca juzgues un libro por su portada. Aunque, para ser justos, esta portada es una obra de arte atractiva. Hizo un gesto dramático hacia sí mismo. No te preocupes, porque el contenido del interior es igualmente cautivador. Terminó su monólogo mirando a lo lejos, como si estuviera perdido en un trance. Al mirar a Fury en busca de una reacción, Tony encontró al hombre mirándolo, completamente despreocupado. ¿Terminaste?, preguntó Fury, con un tono plano. Tony chasqueó la lengua con decepción. Vamos, ni siquiera una sonrisa. Oh, lo siento. ¿Intentabas ser gracioso?, replicó Fury secamente. Pensé que intentabas ser molesto. Si es así, misión cumplida, impresionantemente. ¡Ay!, exclamó Tony, agarrándose el pecho en señal de ofensa. Caray, hombre. Pensé que estábamos bromeando amistosamente, no tratando de cometer un asesinato. Eres brutal, y nada menos que con un niño. Se burló Fury. Solo bromeo con amigos. Aún no hemos llegado a ese punto. Eso es una maldita mentira, y lo sabes, replicó Tony. Eres un espía. Apuesto a que sospechas demasiado de tu propia sombra como para tener amigos. Por una fracción de segundo, una leve sonrisa tiró de los labios de Fury, pero se desvaneció con la misma rapidez. De todos modos, dijo, descartando el golpe, sigues sospechando. Tanto tú como esa novia tuya. ¿De acuerdo? Tony se encogió de hombros con indiferencia. Genial. Sospecha. No cambia nada. Seguiré haciendo lo que planeo hacer. ¿Cuál es?, preguntó Fury, entrecerrando los ojos. Derrota a Ultron y vete a casa. En mi mundo, es domingo, una noche de escuela. Todavía tengo clases, lo creas o no, dijo Tony casualmente. Fury lo miró desconcertado. ¿Por qué? Tony arqueó una ceja. ¿Por qué qué? Completa tus oraciones, hombre. Es de mala educación cortarlas así. No soy un psíquico, ya sabes. No lo entiendo, aclaró Fury, su tono más mesurado. Eres de un universo diferente. ¿Por qué estás tan involucrado en algo que no te concierne? Ultron es nuestro problema. Tony levantó dos dedos. Primero, de donde yo vengo, es un mundo de héroes y villanos. Si hay algo que he aprendido, es que la esencia de ser un héroe es meter las narices en lugares que no te conciernen. Por primera vez, la expresión de Fury delató un destello de respeto. El tono de Tony se había vuelto serio y la convicción en sus palabras era difícil de ignorar. Y segundo, continuó Tony, ¿alguna vez te sentaste en clase cuando eras un niño, aburrido y tu cerebro comenzó a soñar despierto con escenarios locos? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si los terroristas atacaran la escuela o apareciera un pistolero y te imaginaras salvando a todos? Esto hizo un gesto dramático a su alrededor. Es para mí. Soy un adolescente y hay un androide asesino suelto. Este es mi sueño de ataque terrorista en la escuela, hecho realidad. Es un maldito sueño húmedo. Fury parpadeó, abriendo y cerrando la boca, claramente sin palabras. Tony sonrió, cruzándose de brazos. Sí, parece que tengo ese efecto en la gente. Es una bendición y una maldición, dijo con un niño, volviendo sin esfuerzo a su naturaleza burlancia. Fury dejó escapar un suspiro exasperado y negó con la cabeza. Te estoy vigilando, chico. Tus intenciones pueden parecer genuinas, pero sigues siendo peligroso. Me atrevería a decir que incluso más peligroso que Stark. Tony se rió entre dientes. Cuidado, no dejes que Stark escuche eso. Su ego no lo soportará. Podría hacer algo imprudente solo para demostrar que estás equivocado. Por primera vez, Fury soltó una risa débil. De eso no lo dudo. Unos minutos después, Stark apareció en la puerta, congelándose mientras su mirada se movía entre Fury y Tony.
Atrajiste a un niño pequeño a un granero. Comenzó Stark, solo para ser interrumpido por la burla de Fury. Ni siquiera hables de eso, interrumpió Fury. Uno de ustedes ya es suficiente para hacerme tener canas. No necesito dos. Las miradas de Tony Stark se desviaron hacia arriba, posándose en la cabeza calva de Fury. Lentamente, se giraron para mirarse el uno al otro, sonriendo. No se necesitaban palabras. La broma se escribió sola. El ojo de Fury se movió, completamente consciente de su pensamiento compartido. Stark le devolvió un comunicador a Tony. Toma. Parece que tus padres todavía quieren hablar contigo. Luego se volvió hacia Fury. Mientras tanto, necesito hablar con él sobre el entrenamiento de relaciones públicas y cómo se ve encontrarte solo en un granero con un niño. Ahora vete, Junior. Tony puso los ojos en blanco y se alejó, murmurando en voz baja mientras salía del bar y se encontraba en un lugar alejado de todos. Extendiendo el brazo, activó el comunicador y apareció un holograma de sus padres, Howard y María. Hola, saludó Tony con un acento británico exagerado. María sonrió cálidamente. Primero que nada, Tony, lo que hiciste por ese hombre fue muy amable. Estamos orgullosos de ti. Incluso si fue un poco incómodo, probablemente significó más para él de lo que crees, agregó Howard con un pequeño asentimiento. La sonrisa de María cayó instantáneamente. Pero todavía estás castigado. ¿Qué? Exclamó Tony, su expresión incrédula. ¿Castigado? ¿Por qué? No puedo ser castigado. Soy incastigable. María se burló. Oh, no lo sé. Tal vez porque de alguna manera lograste terminar en otro universo. Howard suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Tony, odio decir esto, pero ser un padre amable no va a funcionar esta vez. Ya es bastante malo que estés en esta situación, pero meter a Melissa en ella, eso es otro nivel completamente diferente. Pero, tartamudeó Tony, tratando de defenderse, pero María lo interrumpió con una mirada aguda. Tony, te dejamos salirte con la tuya mucho más de lo que la mayoría de los padres jamás soñarían. Deberías estar agradecido de que no hayamos puesto el pie en el suelo antes. Pero esto es cruzar la línea. Melissa puede que no sea nuestra hija, pero sigue siendo tu responsabilidad, y por extensión, nuestra. Si algo le pasara y no pudiéramos llegar a ti porque estás en otro universo, ¿qué le diríamos a su padre? ¿Qué le diríamos a David? ¿He establecido contramedidas? Tony interrumpió Howard, su tono severo, recordándole a Tony que debajo del bromista de un científico había un padre que todavía podía imponer respeto. No estás entendiendo el punto. Podrías tener 1.000.000 de planes de contingencia, y eso no cambiaría el hecho de que te expusiste a ti y a Melissa a un enorme peligro. La expresión de Howard se volvió sombría. Has abierto la puerta al multiverso, Tony. ¿Entiendes siquiera lo que eso significa? Hay una cantidad infinita de peligro ahí fuera. No importa lo preparado que creas que estás, nunca será suficiente. María tiene razón. Esta es una línea que no deberías haber cruzado. No fue mi intención, murmuró Tony, su voz más tranquila, su mirada bajando al suelo. No es como si quisiera terminar en otro universo, solo estábamos explorando el reino cuántico. Howard y María intercambiaron una mirada, sus expresiones se suavizaron. Sabemos que no fue tu intención, cariño, dijo María con suavidad. Pero eso no lo hace menos peligroso. Eso es lo que queremos que entiendas. Capítulo 170. Encuentro inesperado. Punto de vista de tercera persona. Pronto oscureció y todos los demás estaban dentro de la casa secreta de Clinton teniendo una reunión. Todos estaban dispersos en la cocina, algunos de pie, otros sentados, mientras que Nick Fury estaba sentado en el centro de la habitación. Mientras Tony estaba sentado en el otro extremo de la mesa, Melissa estaba en su regazo mientras se apoyaba en la mesa junto a ellos. En el pasado, tenía ojos en todas partes y oídos en todas partes. Nick dijo: ustedes, los niños, tenían toda la tecnología que pudieran soñar, aquí estamos de regreso en la Tierra con nada más que nuestro ingenio y voluntad para salvar el mundo. Ultron dice que los Vengadores son lo único que se interpone entre él y su misión, y ya sea que lo admita o no, su misión es la destrucción global. Todo esto, puesto en una tumba, así que levántate, burla al bastardo platino. A Steve no le gusta ese tipo de conversación, dijo Natasha en broma. ¿Sabes qué, Romanoff? Replicó Steve con una leve sonrisa. Entonces, ¿qué quiere? Preguntó Nick Fury.
Para ser mejor, respondió Steve, mejor que nosotros. Sigue construyendo cuerpos. Cuerpos de personas, agregó Stark, la forma humana es ineficiente, biológicamente hablando estamos obsoletos. Pero sigue volviendo a ella. Mientras tanto, mientras Stark hablaba, Bruce caminó hacia la mesa donde la hija de Clint tenía un dibujo de una mariposa en la mesa que estaba al lado de Natasha. Natasha miró a Bruce mientras decía: cuando ustedes dos lo programaron para proteger a la raza humana, fallaron increíblemente, dijo mirando a Stark. No podría ser yo, hablando de un error de novato, se burló Tony, es como si nunca hubieran visto un cliché de androide apoderándose del mundo. Melissa solo puso una mano sobre la boca de Tony, lo que hizo que la mirara con una expresión inexpresiva. Ella lo ignoró e hizo un gesto para que todos continuaran mientras estaba involucrada en la discusión y la hacía sentir parte del equipo y los agentes de superhéroes. Natasha miró a Melissa divertida. ¡Qué asco! ¿Acabas de lamerme la mano?, dijo Melissa con disgusto, frotando su mano sobre su camisa. Mientras Tony solo se encogía de hombros. No necesitan ser protegidos, dijo Bruce atrayendo a todos de nuevo a la conversación, necesitan evolucionar. Al ver que todos lo miraban, agregó, Ultron va a evolucionar. ¿Cómo?, preguntó Nick mientras dejaba su bebida. ¿Alguien ha estado en contacto con Ellen Cho?, preguntó Bruce. El sol pronto salía y todos se veían ajetreados. Steve estaba en uniforme y agarró su escudo que se puso sobre la espalda. Está bien, entonces llevaré a Natasha y Clint. Ya veo, entonces es estrictamente de reconocimiento, me uniré a ustedes tan pronto como pueda, dijo Stark mientras golpeaba su reloj con una expresión concentrada. Si Ultron realmente está construyendo un cuerpo, comenzó Steve. Stark terminó sus palabras por él, será más poderoso que cualquiera de nosotros, tal vez incluso más que todos nosotros. Steve dejó escapar un suspiro, un androide diseñado por un robot, ¿sabes? Realmente extraño el día en que la cosa más extraña que la ciencia creó fui yo. Dejaré a Banner en la torre, ¿te importa si tomo prestada a la señora Illa? Nick Fury preguntó mientras se ponía su chaqueta. Ella es toda tuya, aparentemente Stark murmuró, ¿qué vas a hacer? No sé, algo dramático, espero, dijo Nick Fury. Tony y Melissa aparecieron y miraron hacia Steve. Nos uniremos a ustedes, gracias por preguntar, dijo Tony sarcásticamente. ¿Estás seguro?, Stark preguntó, ¿estás seguro de que no quieres venir conmigo? Veamos. Aventura llena de acción o recopilación de información aburrida, ¿qué elección tan difícil es esa?, dijo Tony moviendo sus manos como si sopesara sus opciones. Stark lo miró con una expresión inexpresiva. No había necesidad de ser un idiota al respecto. Steve sopesó la situación, considerando en silencio los pros y los contras, luego asintió. Está bien, ustedes dos han demostrado que pueden cuidarse solos. Stark de repente chasqueó los dedos como si algo se le acabara de ocurrir. Oh, lo entiendo. Todavía estás salado porque tus padres te regañaron y te castigaron cuando regresaste a casa. El ojo de Tony se crispó mientras lo fulminaba con la mirada. No pienses que solo porque eres mayor, no te dejaré inconsciente. No me pongas a prueba. Mientras tanto, Melissa se cubrió la boca, tratando de reprimir su risa. Una vez que todos estuvieron preparados, se dirigieron al jet estacionado en los campos y despegaron hacia el sol naciente. Tony, Melissa y Steve ahora estaban parados en un tejado en Seúl, Corea del Sur. A lo lejos, podían ver una gran instalación de investigación, mientras el Kinghead flotaba detrás de ellos. 2 minutos. Mantente cerca, ordenó Steve mientras el Kinghead se alejaba. Miró a Tony y Melissa, asintiendo. Vamos a movernos. Tony se colocó detrás de Steve, agarrándolo antes de despegar hacia las instalaciones de investigación. Melissa voló cerca detrás. Cuando se acercaron a la entrada, Tony lo soltó, lo que permitió que Steve aterrizara con gracia sobre sus pies, ayudado por el vibranium en sus botas. Tony y Melissa aterrizaron justo después de él, retrayendo sus trajes mientras seguían a Steve al interior del edificio. Cuando llegaron al piso donde trabajaba Ellen Cho, se congelaron ante la vista. El laboratorio estaba en ruinas. Los cuerpos de los robots yacían dispersos, destruidos. Los científicos se acurrucaban debajo de los escritorios, con el rostro pálido de miedo. Ellen Cho estaba de pie en medio del caos, inspeccionando los daños, su expresión era una mezcla de alivio e incredulidad. Doctor Cho.
Preguntó Steve, con preocupación grabada en su voz. ¿Qué pasó aquí? Era Ultron, explicó Ellen con voz temblorosa. Se estaba cargando en un nuevo cuerpo. Creo que era uno de los gemelos Maximoff que me ayudó a recuperar el control de mí misma. Cuando intenté detener la carga, Ultron se volvió contra nosotros. Casi nos mata a todos, pero luego nos salvamos. ¿Los gemelos? Preguntó Melissa, dando un paso adelante. Ellen negó con la cabeza rápidamente. No, si no lo hubiera visto yo misma, no lo habría creído. Era un ratón, una cosita diminuta. Apareció de repente, creció de tamaño y me empujó fuera del camino del ataque de Ultron. Luego, cuando los demás estaban en peligro, le brotaron zarcillos de la espalda y nos salvó a todos. Tony y Melissa intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos, con la mandíbula abierta por la incredulidad. ¿Un ratón?, preguntó Steve, con la voz cargada de escepticismo. Sí, confirmó Ellen, tocando un pequeño bulto en el bolsillo de su pecho. ¿Ves? Está aquí mismo. Aparecieron dos pequeñas patas blancas, seguidas de la cabeza de un ratón blanco como la nieve. Oye, Tilde, saludó el ratón con una voz profunda y sensual. Maestro Splinter. Gritaron Tony y Melissa al unísono, su asombro palpable. El ratón se volvió hacia ellos, lanzando pistolas de dedos en su dirección. Tony, Tilde, mi amigo. Sabía que nos encontraríamos eventualmente, dijo Splinter con su voz suave y profunda. Capítulo 171. Mi señorita. Punto de vista de tercera persona. ¿Ustedes conocen a este ratón?, preguntó Steve, mirando incrédulo entre el ratón y Tony. Está conmigo, dijo Tony con cansancio, extendiendo sus manos torpemente. El maestro Splinter saltó con gracia sobre el hombro de la doctora Cho, acariciando delicadamente su mejilla con su pequeña pata. Con una voz mucho más profunda de lo que nadie esperaba, dijo: Mademoiselle, me duele mi pequeño y palpitante corazón separarme de tal visión de belleza. Aunque nuestro encuentro fue breve, que marque el comienzo de algo verdaderamente magnífico. Que este no sea nuestro último encuentro. Con eso, saltó a las manos expectantes de Tony, luego se subió a su hombro. Tony y Melissa intercambiaron una mirada que era a partes iguales diversión y exasperación, mientras Steve miraba, completamente estupefacto, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sacudiendo la cabeza, Steve decidió concentrarse en la tarea en cuestión. Discutiremos eso más tarde, murmuró, luego se volvió hacia la doctora Cho. ¿Dónde está Ultron? La doctora Cho parpadeó, saliendo de su aturdimiento. Acaba de irse. Como decía, intentó cargarse a sí mismo en un nuevo cuerpo, pero el poder que ejercerá si tiene éxito, está más allá de todo lo que hemos visto. Hizo un gesto hacia la cuna. El poder no proviene del cuerpo en sí, sino de la gema incrustada en él. Su energía es incontenible. Destruir la cuna no es suficiente. Tendrás que llevársela a Stark. Primero, tenemos que encontrarla, dijo Steve, tocando su comunicador. ¿Todos entendieron eso? ¿Qué parte? ¿El ratón parlante o el poder incontenible?, replicó Clint. No te preocupes, lo tenemos. Estamos atentos. Un momento después, la voz de Clint regresó por el comunicador. Lo encontré. Intersección de la autopista. Parece uno de los camiones de la instalación de investigación. Te envío la ubicación ahora. Las lentes azules en la capucha de Steve se activaron, resaltando la posición y la distancia del camión. No lo pierdas de vista. No lo pierdas. Vamos en camino, ordenó Steve, extendiendo una mano hacia Melissa. El simbionte de Melissa se extendió desde su estómago, sacando un maletín que ella le entregó. Sígueme de cerca, dijo Steve. Se colgó el escudo del brazo y corrió hacia una ventana, rompiéndola al saltar. En el aire, presionó un botón en el asa del maletín y levantó el escudo sobre su espalda. Se desplegó y se reconfiguró en una elegante motocicleta justo antes de que aterrizara. Se subió a la motocicleta, aterrizó con un rebote controlado y despegó con un rugido. No muy lejos, Tony saltó a través de la misma ventana rota. Mientras caía, su simbionte construyó una motocicleta debajo de él. Melissa lo siguió, disparando dos tentáculos para agarrar la cintura de Tony y acercarse mientras la motocicleta se materializaba debajo de ella. Los tres aterrizaron simultáneamente. Sus simbiontes formaron cascos sobre sus cabezas, incluso crearon uno blanco diminuto para el maestro Splinter, quien se bajó la visera y se posó de forma segura en el hombro de Tony. «Yippee-ki-yay, hijos de puta»,
exclamó Splinter mientras la moto de Tony aceleraba tras la de Steve. Lenguaje, gritó Steve instintivamente. Clint y Natasha se echaron a reír por el comunicador, mientras Steve hizo una mueca de dolor al darse cuenta de que lo había hecho de nuevo. Tony apareció justo al lado de Steve mientras se abrían paso entre el tráfico. Steve miró 2 veces y suspiró. Al oírlo suspirar, Tony supo lo que iba a decir antes de decirlo. Una imagen de la licencia de conducir de Tony apareció en la esquina de las lentes de Steve. Tengo mi licencia de conducir, no se preocupe señor, no estoy rompiendo las reglas, capitán ley y orden, dijo Tony justo cuando Steve abrió la boca para hablar. Abrió y cerró la boca antes de decidir que no valía la pena. Entonces, ¿podemos hablar sobre el ratón parlante? Me muero por saberlo. La voz de Natasha se escuchó, claramente divertida. Sí, maestro Splinter, ¿por qué está aquí? ¿No debería estar en casa?, preguntó Melissa, mirando al pequeño ratón que estaba de pie sobre los hombros de Tony con sus brazos estirados disfrutando del viento, sintiendo el aire contra su pelaje. PHTTT. Ustedes lo llamaron maestro Splinter, es tan adorable, dijo Natasha tratando de no reír mientras Clint se reía divertido, los únicos dos en ese momento entendiendo la referencia al nombre. Bueno, si debes saberlo, jovencita. El maestro Splinter comenzó indignado. Los vi a ambos planeando ir de viaje. Yo, bajo la impresión de que era parte de su familia, pensé que sería un viaje familiar por carretera. Comenzó a sonar un poco herido mientras continuaba. Sin embargo, para mi consternación, parece que estaba equivocado. Ustedes dos planeaban dejarme como una mascota común para proteger la fortaleza. Absurdo. La audacia. La traición. Dijo la última palabra solemnemente. Lo siento, Tony comenzó a sentirse un poco mal, pero el maestro Splinter le tendió la mano. Silencio. No he terminado con mi historia, dijo mientras continuaban serpenteando entre el tráfico. El camión se acercaba cada vez más. No iba a ser una mascota común y corriente, era más que eso. Todavía tenía mi orgullo. Así que decidí que iba a venir sin importar lo que pasara. Entonces, cuando escuché que fuiste a recuperar tu último paquete de comida, me colé adentro, sin que lo supieras, dijo triunfante. Me quedé dentro mientras ustedes exploraban el reino del cuántico, y cuando ocurrió esa explosión gigante pensé que estaríamos perdidos. Pero gracias a mi buena suerte logramos salir de una pieza. Cuando todos ustedes salieron y se presentaron, me entró un poco de hambre. Así que comí mientras esperaba, y me quedé dormido sin querer. Y cuando desperté, todos ustedes estaban siendo atacados por robots, y justo cuando estaba a punto de hacer mi presentación, justo cuando estaba a punto de mostrar la furia de mis peludas patas, la vi, la verdadera definición de belleza asiática, mi mademoiselle. Y luego, de alguna manera, encontré mi camino al otro lado del mundo por casualidad, terminó frotando la parte trasera de su casco. Si la amabas tanto, ¿por qué la dejaste y viniste con nosotros? Quiero decir, habría pensado que te enojarías porque te dejamos atrás, preguntó Melissa. Por el destino, mi joven doncella. El maestro Splinter exclamó apasionadamente. De alguna manera me encontré en un mundo completamente nuevo, al otro lado del mundo, lo más lejos posible de todos. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, contra todas las coincidencias, nos reunimos. El maestro Splinter dejó escapar un profundo y sentido suspiro. Debe significar que mi viaje con todos ustedes no ha terminado, que el lugar al que pertenezco no es con una hermosa mujer que acabo de conocer, sino con mi familia, con ustedes. Agua. Exclamaron Melissa, Tony y Natasha de manera sincera. Melissa tenía una mano en su pecho mientras sus palabras la conmovían. El maestro Splinter miró hacia la distancia, en dirección a las instalaciones de investigación. Así como el destino nos reunió contra todo pronóstico, si nuestro amor realmente está destinado a ser, entonces seguramente este no será nuestro último encuentro. Capítulo 172. Persecución a alta velocidad. Punto de vista de tercera persona. Si bien admito que esta es una historia conmovedora, ¿podemos concentrarnos en el objetivo que tenemos frente a nosotros, por favor?, dijo Steve, con exasperación arrastrándose por su voz mientras se acercaban detrás del camión. Ah, cierto, mi error, respondió Tony. Tanto él como Steve presionaron botones en los manubrios de sus motocicletas. Desde el frente de cada motocicleta, un par de discos salieron disparados hacia adelante, aterrizando precisamente en las manijas de las puertas traseras del camión.
Siguió un sonido chisporroteante y agudo, y las puertas se abrieron de golpe, revelando a Ultron y varios de sus robots de pie alrededor de la cuna. Todas sus cabezas se giraron hacia las puertas abiertas, fijando los ojos en Steve y Tony en sus motocicletas. «Oh, vamos», gimió Ultron, visiblemente molesto. «Lo sé, ¿verdad? Qué oportunidad desperdiciada para una broma de Tok Tok», bromeó Tony, fingiendo una expresión de dolor. «¿Qué tal si me conformo con derribarlos a todos?» Ultron se echó hacia atrás, apretando los puños mientras un aura azulada los envolvía. Con un movimiento brusco, 2 coches a cada lado de la carretera se levantaron y se precipitaron hacia las motos. Melissa, de pie en la parte trasera de la moto de Tony, entró en acción. Levantó los brazos y salieron disparados unos zarcillos de color amarillo oscuro que atraparon a los coches en el aire. Con cuidadosa precisión, los depositó suavemente en la carretera. Los asustados conductores se desviaron antes de recuperar el control, mientras Melissa retraía sus zarcillos. Los puños de Ultron se encendieron con un tono rojo anaranjado. Steve levantó instintivamente su escudo, posicionándolo delante de su moto justo cuando Ultron disparaba un rayo de plasma. La energía quemó el escudo, dejando una marca ennegrecida pero sin causar ningún daño real. Sin dudarlo, Steve arrojó el escudo a Ultron. El disco de Vibranium golpeó con fuerza, incrustándose en el robot. Steve activó los conectores electromagnéticos de su brazo, recuperando el escudo, y a Ultron con él. Los propulsores de Ultron rugieron mientras luchaba contra la atracción del escudo. El escudo salió volando de él y se estabilizó en el aire. Tony presionó otro botón en su motocicleta. Los faros delanteros se movieron, revelando torretas gemelas que se fijaron en Ultron y dispararon una andanada de explosiones conmocionantes. Los impactos enviaron a Ultron dando tumbos hacia el camión, lo que provocó que se desviara violentamente a lo largo de la carretera. «Necesitamos recuperar la cuna», gritó Steve por encima del caos. «Lo mantendré distraído. Puedes extraer la cuna», gritó Tony. «Brillante plan, lo están discutiendo justo frente a mí». Ultron se burló, apareciendo en la parte trasera del camión nuevamente. Ambos puños brillaron azules y, con un movimiento violento, arrancó un gran trozo de la carretera, lanzándolo hacia ellos. «Déjamelo a mí», gritó el maestro Splinter, saltando del hombro de Tony. Saltando y girando en el aire, extendió su cola, que se transformó en una enorme espada. Con un rápido corte, partió los escombros voladores en 2. Steve, imperturbable, cargó hacia adelante. Su escudo activó su mejora de luz dura, la estrella en el medio brilló con una luz azul, formando una barrera protectora a su alrededor. Se abrió paso entre los escombros que caían como un ariete, aterrizando suavemente mientras la luz del escudo se retraía. Ultron gruñó de frustración, solo para ser atrapado por zarcillos negros. Perdiendo el equilibrio, miró hacia la fuente y vio a Melissa parada detrás de Tony, con los brazos extendidos. Ella sonrió mientras arcos de electricidad surgían de sus zarcillos, con el objetivo de aturdirlo. «Te pillé». Melissa tiró de Ultron lejos del camión, dándole al maestro Splinter la oportunidad de saltar sobre sus hombros. Sin perder el ritmo, corrió a lo largo de la longitud de sus tentáculos extendidos, dirigiéndose directamente hacia Ultron. Los puños de Ultron brillaron rojos mientras desataba una ráfaga de rayos de plasma, apuntando a los tentáculos en un esfuerzo por cortarlos. Mientras que algunos se desintegraron bajo el intenso calor, otros nuevos se formaron casi de inmediato para reemplazarlos. Frustrado, Ultron cambió de táctica, transformando su mano en una espada. Cortó salvajemente, cortando los tentáculos que lo ataban. Con un golpe brusco, logró cortar los brazos de Melissa, lo que la hizo estremecer de dolor. Pero para entonces, el maestro Splinter ya se había lanzado hacia Ultron, emitiendo ruidos exagerados de karate mientras extendía su cola, envolviéndola firmemente alrededor del cuello de Ultron. «Patas de furia». Splinter gritó mientras comenzaba a arañar furiosamente la cara de Ultron, dejando una serie de rasguños irregulares en el metal. Los brazos de tentáculo de Melissa se agitaron salvajemente por un momento antes de retraerse hacia sus costados. Flexionó sus manos, probándolas, antes de darle a Tony un pulgar hacia arriba. «¿Estás bien?», preguntó Tony, la preocupación impregnaba su voz. «Maravilloso», respondió Melissa con una sonrisa, sacudiendo sus manos para aflojar la tensión persistente. Mientras tanto, Steve aceleró su moto, cerrando la brecha con el camión.
agarrando su escudo, lo arrojó adentro, donde rebotó en las paredes, desmantelando sistemáticamente los robots restantes que custodiaban la cuna. Steve recuperó el escudo en su brazo, arrancó un trozo roto del robot antes de colgar el escudo sobre su espalda. Con solo presionar un botón en su manillar, el capó delantero de la moto se abrió, revelando un gancho de agarre magnético. Se disparó hacia adelante, enganchándose firmemente a la cuna. Steve tiró del embrague y el gancho de agarre comenzó a retraerse, arrastrando la cuna fuera del camión. Mientras se acercaba a él, Steve presionó su comunicador y dijo: «Prepárense para la extracción». En eso, respondió Clint de inmediato, su voz crepitante a través de la línea. De vuelta cerca del camión, el maestro Splinter continuó su implacable asalto a Ultron, arañando su rostro mientras Ultron rugía de frustración. «¿Eres tú otra vez? Tú, abominación monstruosa de roedor», gritó Ultron, agarrando a Splinter con fuerza. Las orejas del maestro Splinter se crisparon, sintiendo el cambio en la energía de Ultron cuando su mano comenzó a calentarse con plasma. Justo antes de que el ataque pudiera aterrizar, Splinter se balanceó hacia un lado, usando su cola todavía envuelta alrededor del cuello de Ultron para evadir el golpe. Girando rápidamente alrededor de la cabeza de Ultron, Splinter soltó su cola y dio una voltereta en el aire. «El nombre es Maestro Splinter», declaró. Mientras extendía su postura en el aire, la punta de su cola se transformó en una estrella de la mañana puntiaguda. «Permíteme impartir algo de sabiduría a tu joven mente», dijo, blandiendo el arma con fuerza. El lucero del alba golpeó a Ultron con fuerza en la cara, lo que le hizo tambalearse hacia atrás y sacudir la cabeza hacia un lado por el impacto. Sin dudarlo, Splinter volvió a agarrar su cola y blandió el lucero del alba en rápida sucesión. «Solo porque soy un roedor no significa que no sea potente», gritó. «Ora. Ora. 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 Ora», gritaba Splinter con cada golpe, golpeando a Ultron sin descanso. Observando desde una distancia segura, Tony no pudo evitar sonreír. «Creo que el maestro Splinter podría ser el nuevo personaje principal de esta historia», bromeó, claramente disfrutando del espectáculo. Ultron vio al Kinghead que se acercaba y se giró para ver a Steve intentando extraer la cuna. Con un movimiento rápido, agarró al maestro Splinter por la cola. «Bueno, ¿qué va?», murmuró el maestro Splinter mientras se lanzaba directamente hacia Steve. El maestro Splinter chocó con Steve, lo que hizo que se desviara violentamente. El movimiento abrupto hizo que la cuna se deslizara por la plataforma del camión, estrellándose contra el costado del vehículo. Aprovechando el caos, Ultron disparó un rayo de plasma, cortando el gancho de agarre que ataba la cuna. Su mano brilló azul mientras manipulaba el camino por delante, deformándolo en una rampa empinada. El camión salió de la intersección de la autopista, aterrizando en una calle concurrida de la ciudad debajo, dispersando a los peatones en las aceras en pánico. La fuerza del aterrizaje del camión hizo que el compartimiento trasero se inclinara hacia arriba, haciendo que la cuna cayera hacia adentro. «Espera», gritó Tony a Melissa, girando el manillar de su bicicleta para acelerar. Usando la misma rampa que Ultron había creado, se elevó fuera de la autopista y aterrizó en la calle de la ciudad en persecución del camión. «Lo siento», dijo el maestro Splinter tímidamente, mirando a Steve. Steve rápidamente recuperó el control de su moto y siguió a Tony. Mientras ambos volaban por el aire, gritó: «No te preocupes por eso. Esto no ha terminado. No vamos a dejar que Ultron se salga con la suya». Capítulo 173. Home Run. Punto de vista en tercera persona. Cuando el camión de la empresa aterrizó en la transitada calle desde la intersección de la autopista, su parte trasera comenzó a balancearse peligrosamente. Justo cuando estaba a punto de atropellar a los peatones en la acera, una mancha azul atravesó la carretera, abriéndose paso entre la multitud y alejando a la gente del peligro justo a tiempo. «Oh, vamos. Ustedes también no», se quejó Ultron con frustración. Levantando las manos, apuntó a otra sección de la autopista y la hizo estallar justo cuando el camión pasaba por debajo. «Mierda», murmuró Tony mientras maniobraba hábilmente entre los escombros que caían, trozos de concreto estrellándose contra la carretera a su alrededor. Detrás de él, el sonido de los gritos llenó el aire mientras los autos comenzaban a caerse de la autopista dañada. Justo cuando Tony estaba a punto de darse la vuelta para ayudar, un resplandor rojo envolvió los vehículos, bajándolos suavemente al suelo.
Tony miró hacia arriba para ver a Wanda en un tejado cercano, sus manos tejiendo mientras bajaba con cuidado los autos. Al ver que la situación estaba bajo control, Tony se volvió hacia Melissa que estaba detrás de él. Hazte cargo de la moto por mí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Melissa, preparándose. Voy a buscar esa cuna yo mismo, dijo Tony. A la cuenta de 3. 3. Gritó Tony, acelerando la moto antes de saltar. Simultáneamente, el Capitán América se lanzó desde los tejados, con el escudo levantado, abordando a Ultron encima del camión. «Trae la cuna», gritó. Melissa, sorprendida, miró hacia atrás para ver al maestro Splinter conduciendo la motocicleta de Steve por los tejados. Volviendo a centrarse en el frente, vio a Tony rodando dentro del camión, completamente envuelto en su traje simbionte. Presionando el costado de su casco, habló por su comunicador. «Aquí Baby Metal para Eagle-Eye. ¿Me copian? ¿Me estás hablando a mí?», se escuchó la voz divertida de Flint. «¿Tú, quién más es Eagle-Eye?». «Te copio, Baby Metal». «¿Qué necesitas?», Clint respondió, todavía divertido. «La carga está asegurada. Es hora de abrir la escotilla para una entrega segura», informó Tony. «Recibido, Baby Metal. La escotilla está abierta y lista para el depósito», confirmó Clint. Encendiendo los propulsores de sus pies, Tony se elevó fuera del camión y hacia el cielo, dirigiéndose hacia el Kinghead que lo esperaba con la escotilla trasera abierta. Mientras volaba, escaneó la gema de la mente dentro de la cuna, con una sonrisa burlona en sus labios. Mientras tanto, Ultron y el Capitán América se enfrentaron en las calles de Corea del Sur. Ultron arrancó el escudo de las manos de Steve y disparó un rayo de plasma, que Steve evitó por poco. La explosión arrasó el suelo detrás de él. Steve apretó el puño e invocó su escudo, tirándolo hacia él. Ultron se aferró con fuerza, resistiendo a los esfuerzos de Steve, pero su atención vaciló cuando vio a Tony volar con la cuna. Si Ultron hubiera podido chasquear la lengua con frustración, lo habría hecho. Ultron se dio la vuelta y arrojó el escudo hacia el Capitán América, añadiendo fuerza al tirón que Steve estaba ejerciendo. Cuando los propulsores en la espalda de Ultron se activaron, disparó hacia Tony, levantando los brazos para atacar, pero señales de advertencia destellaron en su sistema de una amenaza entrante. Cuando Ultron había arrojado el escudo hacia atrás, Steve usó el impulso para girar y lanzarlo hacia Ultron con toda su fuerza sobrehumana. Al detectar el proyectil, Ultron se retorció en el aire, dejando que el escudo pasara zumbando junto a él. Su puño brilló rojo mientras disparaba un rayo de plasma al escudo, acelerando su velocidad y poder. Tony detectó el escudo entrante y extendió su brazo, generando una construcción de luz dura de un gran escudo para protegerse a sí mismo y a la cuna. La fuerza del escudo mejorado atravesó la construcción de Tony, golpeándolo en el aire. Aprovechando la oportunidad, Ultron cerró la distancia, enfrentándose a Tony en combate. Con la cuna en su poder, Tony se concentró en maniobras defensivas, evitando los implacables ataques de Ultron para evitar dañar la cuna. «Por aquí, Baby Metal», llamó la voz divertida de Natasha a través del comunicador. Tony miró hacia atrás para ver a Natasha en la entrada del Kinghead. «Si confías en mí, necesito que me la tires», dijo con confianza. Sin dudarlo, Tony arrojó la cuna hacia Natasha. Ultron, listo para abandonar su pelea con Tony, se lanzó tras la cuna, pero Tony lo interceptó. En una exhibición espectacular, Tony rodeó a Ultron con una construcción de luz dura que se parecía a una pelota de béisbol. Un estadio de béisbol completo se materializó en el aire, completo con un Tony gigante construido con luz con una gorra de béisbol como el lanzador, y otro Tony con un casco como el bateador, balanceando un bate. Varias versiones de Tony se colocaron alrededor de las bases y en el campo exterior, cada una desempeñando un papel en este juego surrealista. El lanzador Tony escupió a un lado, se ajustó la gorra y terminó para el lanzamiento. Levantando una pierna en alto, acercó la pelota de Ultron y agitó su brazo hacia adelante, gritando: «Y a jugar a la pelota». El bateador Tony infló sus mejillas y balanceó el bate con todas sus fuerzas. ¡Crack! La fuerza del golpe envió a Ultron a toda velocidad por el aire, rompiendo la barrera del sonido varias veces, creando anillos de aire comprimido mientras desaparecía de la vista. El bateador Tony arrojó su bate a un lado, que se disipó en el aire, y comenzó a correr alrededor de las bases, agitando los brazos con una sonrisa triunfante. La multitud, también hecha de luz, levantó carteles que deletreaban Home Run.
El bateador Tony se deslizó hacia la base de home, su construcción de luz se disipó cuando la alcanzó. Todo el estadio se desvaneció, dejando atrás a unos espectadores atónitos abajo. Antes, cuando Tony arrojó la cuna hacia Natasha, ella se concentró intensamente. «Esperemos que esto funcione», gritó, lanzándose hacia la cuna que se acercaba. Mientras se acercaba, se desabrochó el cinturón y se estrelló contra la cuna, colocando el cinturón sobre ella. El cinturón se expandió y se aseguró alrededor de la cuna. Natasha presionó el centro del cinturón, activando su función de gravedad cero. Agarró su gancho de agarre, lo disparó hacia el Quinjet y se impulsó hacia adentro, acunando la carga. «Vamos. Vamos. Vamos», instó a Clint mientras la escotilla se cerraba y el Quinjet se elevaba por el aire. «Tenemos el paquete. Está asegurado. Se lo estamos entregando a Stark ahora», informó Natasha al equipo. «Buen trabajo, mamá araña», respondió Tony mientras descendía de nuevo al suelo. «¿Mamá araña?», preguntó Natasha, desconcertada. «Lo siento, no pude pensar en un nombre en clave mejor en el momento. Es lo mejor que se me ocurrió», admitió Tony, un poco avergonzado. Natasha se burló levemente antes de colgar. «Buen trabajo, Tony», dijo Steve mientras recordaba su escudo, sujetándolo a su espalda. «Lo mismo digo. Ese tackle fue excelente», dijo Tony, chocando los puños con indiferencia. De repente, una mancha apareció ante ellos y Pietro dejó a Wanda suavemente en el suelo. «¿Conseguiste evitar que lo consiguiera?», preguntó Pietro, con su marcado acento socoviano. Steve asintió, confirmando el éxito de su misión. «Quiero decir, ¿no viste ese espectacular home run que acabo de realizar? Eso debería garantizar que teníamos todo bajo control», dijo Tony con orgullo. «Oh, definitivamente lo vi. Solo que no sabía qué era», respondió Pietro, inclinando la cabeza con diversión y curiosidad. «¿Cómo hiciste eso exactamente?». Tony se pasó los dedos por el pecho y lo sopló. «Ciencia». Fin del capítulo 173.